Muy bien, se gesta desde el Parlamento una contrarreforma educativa. Se pretende licenciar o dar, mejor dicho, vida después de la muerte, de acuerdo a lo que dictamina la ley, muerte, digamos, universitaria, ¿no? Pedagógica, a las universidades no licenciadas. Y no solamente eso, sino que se pretende colocar un ente por encima de la superintendencia de SUNEDU y del consejo directivo de las propias universidades. Entonces volveríamos a lo mismo. Jaime Saavedra ha sido ministro de Educación, es director global de Educación del Banco Mundial y queríamos, Jaime, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por esta entrevista. Colocar en valor y colocar además, hacer un recuento de lo que ha significado SUNEDU, porque quienes hoy lideran esta contrarreforma desde el Congreso dicen que SUNEDU pues está muy mitificada, que no hay nada negativo en colocar nuevamente a representantes de universidades, directa o indirectamente, sobre el organismo supervisor de la educación universitaria. ¿Cuál es la importancia y cuál ha sido la importancia de SUNEDU en estos años de reforma? Muy buenas noches, Jaime, y muchas gracias por la invitación. Mira, y hay varios temas que has tocado en tu pregunta, ¿no? En primer lugar, esta es una reforma que afortunadamente hasta este momento era una reforma que ya era una política de Estado, ¿no? Que haya sobrevivido varios gobiernos, haya sobrevivido muchos ministros, y digamos ya estaba instalada como digamos una prioridad desde el punto de vista social, que teníamos que preocuparnos por la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes. Así es. Y yo creo que la reforma en su conjunto, que no es solamente la SUNEDU, ¿no? Sino es el rol rector del Ministerio de Educación, el mantenimiento de la autonomía universitaria, la preocupación por la calidad, ¿no? Una política en la cual hay mucho más información en el mercado acerca de la calidad de las instituciones universitarias, y por otro lado también los mecanismos de regulación, ¿no? En un mercado tan complejo como el mercado universitario. Entonces, todo ese conjunto de políticas que se inició desde el 2014, sí, ¿no? Ha sido un cambio fundamental, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad de la investigación, ¿no? La producción de investigación se ha incrementado, y tan importante como eso es que hay muchísimas universidades que han mejorado su calidad, no todavía al nivel que necesitamos, obviamente. Y hay universidades que efectivamente no brindaban la educación con la calidad que se necesitaba y por lo tanto perdieron su licencia. Claro. ¿No? Lo cual es algo muy positivo, porque implica entonces que eran experiencias universitarias de mala calidad que ya no se están dando. Siendo ello un valor que se ha conseguido con la reforma, ¿qué implicancias tiene prolongar la posibilidad de que sigan operando universidades no licenciadas? Mira, en verdad lo extraño de esto es por qué seguimos hablando de las universidades que no fueron licenciadas. ¿No? En muchos espacios, ¿no? de la actividad económica y de actividad educativa, hay empresas, instituciones que tienen que licenciarse para poder operar, y si no cumplen con las condiciones que se establecen, entonces no pueden operar. Y uno continúa trabajando con las instituciones que sí tienen la calidad necesaria y pueden operar. Es que el argumento que han esgrimido los defensores de la contrarreforma es que los alumnos pierden. ¿Cómo es posible que se les quite a los alumnos la posibilidad de continuar estudiando? ¿Esto es una falacia? Bueno, pero hay que darles... No, eso es muy importante. Hay que darles a esos alumnos la oportunidad de seguir estudiando en buenas instituciones. No como estaban estudiando en malas instituciones, entonces la solución es mantenerlos en las malas instituciones. Eso no tiene ningún sentido. Sí es cierto que hay que preocuparse por esos alumnos, eso es totalmente válido, ¿no? Y si esa es la preocupación, entonces, bueno, sí, pues tendría mucho sentido que inclusive el Congreso estuviera trabajando con el Ministerio de Educación, ¿no? Para ser más activos, más proactivos,
que a que cada vez que haya una universidad no licenciada se sepa qué va a pasar con esos chicos. Claro. Pero esos chicos tienen que ir a buenas universidades, no a malas universidades. Entonces, ¿la preocupación son los chicos o son las universidades no licenciadas? Si la preocupación son los estudiantes, entonces, bueno, sí hay que trabajar más aceleradamente para asegurarnos que todos, porque muchos ya se han recolocado y muchos han acabado sus carreras. Es más, hay que acordarse que es responsabilidad de las universidades no licenciadas de ver qué va a pasar con esos chicos. Así es. ¿No? Pero en todo caso, si sabemos que no van a ser lo suficientemente responsables, sí hay que trabajar más, de manera más intensa con el Ministerio de Educación para resolver el problema de esos chicos, no de las universidades no licenciadas. Eso en cuanto al aspecto de uno de los dictámenes que tiene que ver con que las universidades no licenciadas sigan operando. El otro dictamen tiene que ver con colocar un ente, una instancia por encima de SUNEDU de las universidades y se apela a el viejo argumento que se utilizó cuando se llevó adelante la reforma, cuando se instauró SUNEDU, de que por qué el Ministerio de Educación tenía que tener o debía tener o debe tener un papel de ente rector sobre la SUNEDU, que eso no debe ser, que eso está vinculado al poder político y que las universidades son autónomas. Punto. Eso es lo que dice. Entonces, ¿esto cómo se contesta? Hay varios errores, ¿no? Ya. Hay varios errores ahí. Uno es que el ministerio sí efectivamente tiene que tener el rol rector de la política universitaria. Claro. De la misma manera que tiene que tener el rector de la política educativa en su conjunto. ¿No? Eso sí, eso es rol del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no tiene ningún rol rector respecto a la SUNEDU. Lo único que hace el Ejecutivo es nombrar al presidente del Consejo Directivo. El resto de miembros del Consejo Directivo son nombrados por concurso público. Una vez que el ministro nombra al presidente del Consejo Directivo, se acabó su influencia. Ese presidente del Consejo Directivo es totalmente autónomo y ese Consejo Directivo, que es elegido por concurso público, es completamente autónomo. Yo he vivido esa fase de la coexistencia de un Ministerio de Educación con la superintendencia. Pero es que ese argumento se esgrimió, ese argumento se esgrimió cuando se puso a andar o se echó a andar la reforma. Que la SUNEDU. El poder político está metiéndose en las universidades. Y mira, yo creo que ahora lamentablemente cuando uno se empieza a preocuparse no por los alumnos, no por los jóvenes, sino por las universidades no licenciadas, yo creo que ahí está entrando justamente la política. Y lo que justamente uno tiene que hacer de la política educativa en su conjunto, ya sea de la educación básica o de la educación universitaria, es siempre quitar a la política de las decisiones educativas. Eso es absolutamente fundamental. Claro. Entonces, que tengamos una discusión sobre las universidades no licenciadas no tiene ningún sentido. Claro. Y por último, en relación a tu último punto, de cambiar la composición del consejo directivo, no tiene ningún sentido que el regulado, ¿no?, que son las universidades, de las cuales tenemos como sociedad que velar por la calidad de la educación que ellos brindan, así es, que ellos mismos sean quienes regulan si efectivamente su servicio es de buena calidad. Claro. Eso no tiene ningún sentido. El regulador no puede ser regulado. El gato Los de bancos, despensero. La asociación de bancos no puede ser quien regula los bancos. La asociación de las empresas de telecomunicaciones no puede regular a las empresas de telecomunicaciones. Claro. Y ya lo vivimos con la ANR. Y la ANR nunca tuvo una preocupación por la calidad, nunca tuvo una preocupación por los jóvenes del Perú. Jaime Saavedra ha sido ministro de Educación, es director global de Educación del Banco Mundial y ha estado con nosotros a propósito de la contrarreforma que se gesta desde el Parlamento. Muchas gracias, Jaime, por esta entrevista. Que tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Hasta la próxima. Muy bien. Importante, ¿no? Importante además en un momento en el cual se pretende desandar, si no todo, casi todo, ¿no? Se pretende desandar la reforma universitaria. Esta es una contrarreforma universitaria.
Y dice bien Jaime Saavedra, y lo hemos dicho también aquí, que la preocupación mayor sea pobres universidades no licenciadas, ¿no? Pobrecitas, ¿no? ¿Cómo no van a seguir operando? Ya lo ha dicho Jaime Saavedra. Las universidades no licenciadas tienen que encargarse de, por precisamente no haber sido licenciadas, trasladar a los alumnos que se matricularon en esa casa de estudios sin licenciamiento en una universidad con licenciamiento. Así funciona. Y claro, eso no lo quieren hacer, porque evidentemente el negocio se les cae. Bueno, yo les conté esta semana que hemos sido modestamente nominados a los premios Luces como mejor programa periodístico del 2021. Y aquí un entusiasta seguidor del programa, nuestro amigo Deis Ríos, ha creado este código QR. Así que si usted quiere votar por Nada está dicho, ¿se acuerdan que el otro día estábamos pidiendo la dirección? Es una dirección, la que aparece abajo, premiosluces.elcomercio/votación/televisión Michi opciones. Probablemente se le pueda complicar, pero si usted tiene el celular en este momento a la mano, puede cogerlo y captar este QR y inmediatamente le aparece la página, inmediatamente. Y ahí puede usted votar. Entre los nominados estamos nosotros, así que ahí le dejamos este código QR si es que quiere votar por el programa. Hecha esta mención, hoy el contralor Nelson Schack ha dicho algo muy importante, que queremos repetirlo, porque el señor Schack, a propósito de la situación alrededor de las compras durante la pandemia, en esta pandemia, hay observaciones muy importantes que ha notado y una tiene que ver con el saliente presidente de Salud. Escuchemos. Desplegando respecto a la pandemia, a todo el ajetreo administrativo alrededor de la salud pública. Bueno, como tú bien sabes, el tema de la pandemia es un tema fundamental para nosotros, ¿no? Es un tema de gran preocupación. El año pasado se han emitido más de 15.000 informes de control directamente relacionados con la pandemia. Y dentro de esos destacan pues una serie de informes de los cuales ustedes mismos a través de los medios de comunicación le han dado cobertura a las miles de irregularidades que se han identificado. Jaime, el año pasado se han identificado por pandemia y sin pandemia, digamos, más de 7.700 funcionarios públicos con indicios de responsabilidad administrativa, civil, penal, ¿no? Varios de esos funcionarios son altas autoridades en las distintas instituciones, muchas de ellas vinculadas también al sector salud, ¿no? Como por ejemplo en el caso de salud, ¿no? Claro. Y de hecho, por ejemplo, varios de estos funcionarios, incluso el señor presidente ejecutivo de salud, está comprendido, ¿no? En uno de estos informes, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces, en general, la Contraloría viene haciendo su trabajo y ahora lo que esperamos es que haya una sanción ejemplar en todos estos funcionarios, de tal manera de que la gente reduzca la sensación de impunidad que siente y que, como todos sabemos, Jaime, si no hay sanción efectiva, la lucha contra la corrupción en nuestro país es solo una utopía, solo un discurso. Finalmente, Contralor, ¿qué acciones se vienen desplegando respecto a la pandemia, a todo el ajetreo administrativo? Ya, eso era. Entonces, el nuevo presidente de Salud, el señor Gino Dávila, vamos a ampliar eso durante los siguientes programas y a lo largo de la programación de RPP Noticias. Cuídense del COVID-19, cuídense de la variante Omicron, está muy fuerte en Lima y Callao, y cuídense también de las noticias falsas porque enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.